A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Tienes que comprender eso para entender el mundo en el que vivimos. Pero ese no es el final de la historia. Pero a todos los que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, como sabemos, estamos en una serie llamada El Plan y nos quedan solo 3 mensajes de 6 episodios en total, a través de los cuales estaremos recorriendo toda la historia bíblica. Y la última vez hablamos de cómo en la persona de Jesucristo vemos cumplidas las promesas de Dios. Sí, y aquí estamos justo en el centro de la historia bíblica. Hemos estado viendo todas las grandes promesas de Dios en el Antiguo Testamento y ahora hemos llegado a cómo son cumplidas por Jesucristo. Hoy vamos a examinar la vida de Jesucristo, incluyendo su rechazo en el mundo, su transfiguración y su afirmación por el Padre, así como su muerte y su resurrección. Y estamos justo en el corazón de la historia bíblica y este es un día para celebrar todo lo que Jesús es y todo lo que Él ha logrado por nosotros. Así que manos a la obra, a la vez que continuamos con el mensaje, Cristo cumple la promesa. Aquí está el pastor Colin. Amigos, vivimos en un mundo que rechaza a Cristo y nos resulta imposible entender el mundo en el que vivimos. No puedes entender un periódico hasta que no comprendas esta verdad tan importante. Vivimos en un mundo que rechaza al Hijo de Dios. Por eso, cuando ocurren catástrofes naturales, la gente dice, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Pero cuando vino y calmó la tormenta, lo rechazamos. Cuando alguien con un arma aterroriza una escuela, decimos, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Pero cuando vino y expulsó demonios, le pedimos que se fuera. Cuando vemos el cáncer y cuando vemos enfermedades, decimos, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Pero cuando vino y curó al paralítico, le rechazamos. No puedes comprender el mundo actual hasta que no comprendas esto. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. No los recibieron. Esa es la clave para comprender el mundo de hoy. Nunca entenderás el mundo de hoy si no comprendes esto. Pero Juan no termina ahí. Fíjate en esa gloriosa palabra. Pero a los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Tienes que comprender eso para entender el mundo en el que vivimos. Pero ese no es el final de la historia. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que, por favor, comprende que esta es nuestra posición como cristianos en el mundo actual. Vivimos en un mundo que rechaza a Cristo, con toda su dolorosa experiencia de pecado y muerte, pero también pertenecemos a una familia que exalta a Cristo, con toda su vida, alegría y esperanza. Por tanto, la experiencia del cristiano en este mundo es tanto el dolor de este mundo, en su violencia y en su caída, como la esperanza de los que están en Jesucristo. Experimentamos ambas cosas a la vez. Y eso nos lleva a la 4ª parada en nuestro viaje a través del ministerio de nuestro Señor Jesús. Acompáñame al capítulo 9 del Evangelio de Lucas y al relato de la transfiguración. Porque mientras el mundo rechaza al Hijo de Dios, el Padre exalta a su Hijo. Y existe este gran contraste que realmente nos obliga a decir, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos con el Hijo de Dios o estamos en contra del Hijo de Dios? Esa es, en última instancia, la gran pregunta a la que nos enfrentan los evangelios. Porque en todo este rechazo que se está produciendo, se nos dice que Jesús, en el capítulo 9 de Lucas, sube a una montaña con 3 de sus discípulos. Y lo retomaremos en el versículo 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y fíjate cómo era. Sus vestidos se volvieron tan brillantes como un relámpago. ¿Cuán brillante es un relámpago? El aspecto de su rostro cambió y sus ropas se volvieron tan brillantes como un relámpago. Y estos discípulos en la cima de la montaña vieron esta gloria, este resplandor, este brillo del Señor Jesucristo que los ángeles ven en el cielo y que estuvo velado durante su encarnación.
la gloria que un día verá toda persona que haya vivido. Pero hay más. 2 hombres, vemos en el versículo 30, Moisés y Elías, aparecieron en este esplendor glorioso y están hablando con Jesús. Eso es asombroso porque Moisés y Elías, esos ancianos, habían muerto cientos de años antes. Y aquí están, en glorioso esplendor, hablando con Jesús. ¿Qué te dice eso? Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, óiganlo a él. La voz del Todopoderoso nos está diciendo esto. No se preocupen de que el mundo de hoy rechace a Jesucristo. Escúchenlo porque Él es capaz de llevar a los muertos a la gloria y puede llevarte a ti a esta gloria si le escuchas. Ahora dirás, ¿cómo va a hacerlo exactamente? ¿Cómo podría llevarme a mí a la gloria? Y eso nos lleva a nuestra siguiente parada, de vuelta al capítulo 23 del Evangelio de Lucas, el número 5, la crucifixión. Todo, por supuesto, en la historia del Evangelio conduce a esto. Todo el propósito del nacimiento del Señor Jesús, es decir, la Navidad, consiste en conducir a su muerte y a su maravillosa resurrección. Y quiero hacer un par de paradas en esta historia del capítulo 23. El primero está en el versículo 34. Cuando los soldados están clavando a Jesús en la cruz, eso es ahora la culminación del rechazo humano a Jesús. Él dice en el versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por favor, traten de entender esto, porque es el centro del mismo Evangelio. Nuestro pecado alcanzó su máximo horror en el Calvario. Allí encontró su expresión más horrible. El ser humano siempre ha desobedecido el mandato de Dios, como nosotros lo hemos hecho tantas veces. Pero ahora estamos crucificando al Hijo de Dios. Y si alguna vez en toda la historia humana iba a existir un momento en el que el juicio de Dios caería sobre la humanidad, este era el momento. Jerusalén aniquilada. No, probablemente toda la tierra consumida. Pero como hemos visto a lo largo de la historia bíblica, Dios en su increíble misericordia encuentra la forma de desviar su juicio a otro lugar para crear espacio para la reconciliación. Lo vimos desde el principio. Recuerda que la maldición cae sobre la tierra y no sobre el hombre. La muerte cae sobre el cordero que es sacrificado y no sobre el pecador que ha cometido el pecado. Y quiero que entiendas esto. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se estaba colocando bajo el juicio de Dios. Sabía que el juicio de Dios caería aquel día, y así fue. Pero con estas palabras le estaba diciendo a su Padre que caiga, Padre, sobre mí, no sobre ellos. Y eso es lo que ocurrió en el Calvario. El castigo por tu pecado y por el mío fue derramado sobre Jesús. Cristo se convirtió, por así decirlo, en el pararrayos de tu juicio, y el perdón de Dios se libera para ti mediante el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y es así como se abre el cielo para los pecadores como nosotros. Aquel día crucificaban a 2 ladrones junto a Jesús, y uno de ellos, acercándose a su último momento, dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si te fijas en el versículo 43, ahí están estas maravillosas palabras de Jesús. Él dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas lo que fue eso para este hombre que ha malgastado su vida, que ha tomado 1000 decisiones miserables, que ha vivido al margen de la ley y ahora la pena de la ley lo ha alcanzado? Y Jesús le dice, al poner su confianza en el Salvador, no solo se libera el perdón de Dios, sino que se abre el camino al cielo mismo. Amigos, esta es la promesa de Dios a través de Jesucristo para ti y para mí. El perdón liberado y el cielo abierto. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y este mensaje que se titula Cristo cumple la promesa, el cual forma parte de una serie llamada El Plan.
y a través de la cual estamos haciendo un recorrido muy rápido a través de toda la historia bíblica. Y mientras estás escuchándolo, puede que estés allí pensando en que te encantaría comprender aún mejor la historia de la redención, la historia de la Biblia, y poder entender cómo todos estos relatos individuales conforman toda la historia bíblica. Y para ayudarte en esa comprensión de la historia de la redención, tenemos una serie de videos dividida en 3 partes, la cual se titula Un vuelo a través de la historia bíblica, la cual te llevará hacia un emocionante viaje por toda la historia de la Biblia. Y esta serie lo hace presentándonos a 5 personas del Antiguo Testamento, 5 acontecimientos de la vida de Cristo y 5 dones que Dios concede a cada creyente y que podemos ver en las cartas del Nuevo Testamento. Puedes ver esta serie de videos en abrelabiblia.org/video. Regresemos al programa de hoy. Te recuerdo que estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, y centrándonos en el versículo 20. Así que continuamos con este mensaje: Cristo cumple la promesa. Aquí está con nosotros el pastor Colin. Esta es la promesa de Dios, entregada en Jesucristo y sostenida en sus manos para ti, el perdón inmerecido y el cielo abierto. ¿Por qué te apartarías de Jesucristo? ¿Qué es tan importante y tan bueno como para apartarte de lo que Él tiene en sus manos para ti? ¿Por qué no dices hoy con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, dame a Jesús, para que todo lo que tiene y todo lo que ha conseguido sea tuyo? Ahora la sexta parada, su maravillosa resurrección. Avancen por favor conmigo al capítulo 24, porque Lucas relata maravillosamente aquí cómo un grupo de mujeres fue al sepulcro y lo encontraron vacío. Y escuchan esta maravillosa noticia en el capítulo 24, versículo 6. No está aquí, no está en el sepulcro, no está en la tumba, pues ha resucitado. Y luego en el versículo 36, cuando los discípulos estaban reunidos, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Y como es lógico, Lucas nos cuenta cómo se sobresaltaron, se asustaron y pensaron que habían visto un fantasma. Por eso Jesús les dice: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y luego me encanta en el versículo 41 cuando Jesús les dice: ¿tienen aquí algo de comer? Me encanta eso, me encanta. Y entonces le dan a Jesús un trozo de pescado. Me imagino que los discípulos dirían: me pregunto qué va a hacer con esto. Pues ya sabes lo que hizo con él. Se lo comió delante de todos ellos. Eso es lo que nos cuenta Lucas aquí. Esto es vida de resurrección. Jesús, habiendo ido a la muerte y a través de la muerte y por el poder de su naturaleza divina, venciendo a la muerte en nuestro nombre, llevando a la humanidad a la vida de resurrección en sí mismo. Y ahora en el versículo 45 les abre la mente para que puedan comprender las Escrituras. En otras palabras, les dice: de esto se trata la Biblia. Y les dice: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué se predicará? Se predicará el arrepentimiento. Eso significa sencillamente que cambias de opinión, cambias de postura, cambias toda tu posición y actitud hacia Jesucristo. El arrepentimiento significa que te separas de la opinión que el mundo tiene de Jesús y te pones de su lado, el único y glorioso Hijo de Dios. Significará para alguno de nosotros hoy venir al Señor Jesucristo y decir: Jesús, me he equivocado contigo. He estado pensando durante algunos años que eras duro y exigente, y ahora veo que estás lleno de gracia y de verdad. He estado pensando que querías condenarme o atraparme, pero ahora veo que viniste al mundo para redimirme y darme vida eterna. He vivido pensando que esta vida es mía para vivirla de la forma que yo quiera. Ahora estoy viendo que es la vida que tú me has dado,
Y lo mejor que puedo hacer hoy es entregártela y pedirte que me ayudes desde hoy a caminar por todos tus caminos. Eso es arrepentimiento. Y con él llega el perdón, que significa que Jesucristo te abraza en su amor, entra en tu vida por medio del Espíritu Santo, dándote poder para vivir de una manera distinta que antes no tenías. Significa que todas las promesas de Dios son tuyas en Él. Eso nos lleva a lo último, que por supuesto es la ascensión del Señor Jesucristo. Justo al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 50. Cuando los condujo fuera de la ciudad, hasta los alrededores de Betania, levantó sus manos. ¿Te imaginas al Señor Jesús con las manos levantadas y bendiciéndolos, pronunciando palabras de bendición sobre su pueblo? Y Lucas relata que mientras los estaba bendiciendo, los dejó y fue llevado al cielo. Se eleva y asciende a los cielos mientras todavía los estaba bendiciendo. Para los discípulos, la última visión de Jesús fue esta bendición. Para los discípulos, la última visión de Jesús fue esta bendición, que es por supuesto lo que está haciendo desde la diestra del Padre por nosotros, incluso hoy. Ahora, esto apunta al maravilloso futuro que pertenece a todos los que están en Cristo. Verás, esta es la gran verdad. Cuando estás en Cristo, todo lo que es suyo se convierte realmente en tuyo. Él comparte contigo lo que es suyo, y eso significa que su muerte por el pecado se convierte en la tuya. Si estás en Cristo, cuando mueras no llevarás tus pecados en tu muerte, porque Él llevó tus pecados en su muerte. Nunca sabrás lo que es una muerte cargada de pecado. Su muerte por el pecado fue por ti. Y si estás en Cristo, su vida de resurrección se convierte en la tuya. Su Espíritu Santo ya te ha dado nueva vida. Ahora mismo Cristo vive en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y más allá de la muerte entrarás en el don de su vida de resurrección por siempre. Pero no solo estás unido a Él si estás en Cristo en su muerte y en su resurrección, sino que un día también estarás unido a Él en su gloriosa ascensión. Y el Nuevo Testamento mantiene esa esperanza para todo creyente cristiano. Así como Él ascendió a la diestra del Padre, así lo harán ustedes. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Esto lo dice Pablo. Y como Moisés y Elías compartirás su gloria, reflejarás plenamente la imagen y la semejanza de Dios. En Cristo serás liberado de la maldición del mal. Compartirás la alegría de la vida eterna con personas procedentes de todas las naciones. Caminarás con Dios sin temor y sin vergüenza, porque has sido redimido por el sacrificio de Jesús. Vivirás bajo la bendición del gobierno de Cristo en su reino, establecido para siempre. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a todos los demás en toda la comunidad del cielo. Compartiremos esa misma bendición, y te regocijarás para siempre en la nueva vida que es tuya por medio de Cristo, nuestro Señor. Y oigan, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y amén. Por eso no es de extrañar que Pablo diga, nosotros, el pueblo de Dios, decimos, pues, amén, para alabanza y gloria de Dios. Padre, gracias, porque las increíbles promesas que solo tú podías cumplir son nuestras en Jesucristo, Dios con nosotros. Te bendecimos en su nombre. Amén. Qué glorioso todo esto en lo cual podemos fijar nuestra mirada, en lo cual podemos meditar, en lo cual podemos centrar toda nuestra atención. Y es que todas las promesas de Dios son tuyas en Jesucristo y son sí y amén. Y eso significa que necesitas estar en Cristo para que todas esas promesas
puedan ser tuyas. Y eso a la vez nos lleva a la pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Has venido a Jesús en arrepentimiento y fe y le has aceptado como Salvador y Señor para que todas estas promesas de las que hemos estado hablando puedan ser tuyas hoy? Y si no es así, hoy es un gran día para confiar en Jesús. Si tienes dudas sobre la fe en Jesucristo, por favor contáctanos visitando abrelabiblia.org y dale clic en el botón Contáctanos en la parte inferior de la página. Y también queremos recordarte que si quieres profundizar en la historia bíblica, te invitamos a ver una serie de 3 videos en nuestro sitio web, la cual se titula Un vuelo a través de la historia bíblica. Y es un recorrido de 2 horas a través de toda la Biblia, en la que se presentan a 5 personajes del Antiguo Testamento, 5 acontecimientos de la vida de Cristo y 5 dones que Dios le da a cada creyente. Sí, Omar, ya sabes, a menudo pensamos en la Biblia en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En lo personal, me ha resultado bastante útil pensar en la Biblia en 3 partes. Por un lado, el Antiguo Testamento, entonces, por otro lado, los Evangelios que nos hablan del Señor Jesucristo, y entonces las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan de la vida cristiana. Y en 3 sesiones de 40 minutos, esta serie te llevará a través de toda la historia bíblica. En el Antiguo Testamento vas a conocer a 5 personajes, y en la vida de cada uno de ellos veremos cómo Dios lleva a cabo su maravilloso plan para salvar al mundo. Conoceremos primero a Adán, luego conoceremos a Abraham, Moisés, David y Nehemías. Y si conoces la historia de estos 5 personajes, ya tienes el esquema general de toda la historia en el Antiguo Testamento. Luego, por supuesto, cuando llegamos a los Evangelios, tenemos 5 acontecimientos maravillosos en la vida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nació, fue tentado, fue crucificado, ha resucitado y ha ascendido, y hoy está a la diestra del Padre. Y al ver quién es Jesús y lo que ha hecho, nos comunicará el amor de Dios por nosotros en el Señor Jesús. Y luego, en las cartas del Nuevo Testamento, vamos a ver 5 dones maravillosos que pertenecen a todo cristiano. El don del Espíritu Santo, el don de la fe, el don del perdón, el don de la iglesia y luego, por supuesto, un día, el gran don del cielo, que será nuestro en y por Jesucristo. Así que ahí lo tienes en 3 partes, 3 sesiones de unos 40 minutos cada una, que te llevarán a través de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un buen punto de partida, y una vez que hayas empezado a ver el panorama general de la historia bíblica, espero que te sientas animado a profundizar y a investigar más. Visita abrelabiblia.org/video para ver la serie Un vuelo a través de la historia bíblica. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Han pasado 2000 años desde que Jesucristo caminó sobre la tierra. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos cómo se relacionan la muerte, la vida y la resurrección de Jesucristo con tu vida actual. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que nos acompañes en el próximo episodio.